Yo tengo esa teoría. Satanás está dentro de ti. Tú eres Satanás para ti. Cuando tú mismo te opones a ti mismo hacia tu desarrollo, crecimiento, especialmente en el ámbito espiritual. Los demonios son reales. El Yetzer-Hara es real. Los ángeles son reales también. Pero existe algo. Hay personas que tienen una falsa guerra espiritual. Ay, Señor, cuánta gente en la iglesia. Adoradores del diablo en el nombre de Jesús. Que predican un mensaje del diablo en el nombre de Jesús. Pero a veces te has soñado, no sé si te ha pasado. A mí me llegó a pasar años atrás, donde yo veía mujeres que yo no conocía, que yo nunca había visto, y querían tener sexo conmigo. En una ocasión salió una película basada en una novela que la gente le llamó mucho la atención. Era la parte final de una trilogía. Esa película se llamaba Ángeles y Demonios. Al final no tiene nada que ver con ni ángeles ni demonios. No sé por qué Dan Brown le puso así a la bendita novela. Yo no entendí nada, en serio. O sea, yo estaba esperando Los Ángeles. No salió nada de esa vaina. Pero ¿saben qué? Hoy sí vamos a hablar de demonios, de angelología. Y para eso tengo un experto invitado aquí hoy. Alguien que tengo el honor de haber conocido hace tiempo y que es, posiblemente usted lo conoce cuando lo vea. Un hombre de Dios que el Señor usa poderosamente, más fuera de aquí que aquí, pero lo usa. Con nosotros, Ramón Cabral. Bienvenido, príncipe. Gracias, gracias. Miren, Ramón fue el tipo que en el relajo se nos aparece, que se encojonó con Jay, Pero muy con el fuerte. iluminado, y se fue. Recuerden seguirnos en Dejen yo el creo- relajo, señores, y en Apostasía de Herejía, y vamos al debate. A mí me Ramón, parece que era aquí, en esta misma era en cabina. esta misma cabina porque aquí que se graba Lo vi solamente que anoche a él. cambia. Anoche, sí, antes de anoche lo vi a Jay. Ok. El iluminado. Sí. Y me puso de que dice el Señor que deje el vino. ¿Y quién es este hombre? Cuando el iluminado. Gracias, gracias Rubén por la oportunidad, la invitación de estar aquí nueva vez con ustedes, ya sin relajo. Ya, es que así mismo, esto es sin relajo. Sin relajo, porque aquella vez ya ustedes saben, quería yo hablar y no, que tú, bueno, gracias de verdad nueva vez por la invitación. Fíjate que para mí eso que tú dijiste de ángeles y demonios, yo también estuve viendo la película, o la trilogía, el asunto este, y nunca vi nada relacionado con ángeles y demonios. Y yo dije, ven Yo acá. me quedé esperando eso. La misma pregunta también hice, pero yo pensaba que iba a haber como y los movimientos y las cosas, pero hablar de ángeles y demonios es un tema que actualmente esto está muy en la palestra pública. La gente muchas veces piensa que solamente existen ángeles y solamente existen demonios. Ok. Y no es así. Existe más que ángeles y demonios. Eso es correcto, eso es correcto. Fíjate, tú vas a encontrar 4 teorías en la Biblia. Ujú. Una teoría que te habla en Génesis 6, que te dice sobre los Ben Elohim, Ujú. cuando dice que viendo los hijos de Dios, que los hijos de las mujeres eran hermosas, tomaron mujeres para sí. Ahí hay una teoría que dice que esos Ben Elohim, que la palabra Elohim es una palabra plural, Sí. que es de dioses, Los hijos de los dioses. los hijos de los dioses, o esos hijos eran dioses a la vez, tomaron mujeres para sí, mujeres de las hijas de Caín. Entonces, cuando tú buscas esto, dice, ven acá, pero hay entonces una participación de seres o entidades que vivieron con mujeres. O sea, si los ángeles y los espíritus y los demonios a la vez no son, Son asexuales, son supone. asexuales, ¿cómo fue que tuvieron, Ujú. verdad, sexo con ellas?
Hay una teoría también que nos habla, que es la de Isaías, que nos dice, nos presenta a Satanás como un querub, Ujú. como un querubín grande. Esa es una teoría que se cree más. Incluso esa teoría es la más creíble entre nosotros como pueblo cristiano, porque nosotros entendemos que Satanás era un querubín grande, dice protector, que protegía, y a veces la gente se pregunta, ¿qué protegía? Debía proteger algo, porque si era querubín grande, y los querubines, cuando tú los mides bíblicamente, tienen como 20 pies de altura, Sí, son grandes, realmente. muy grande. Entonces, ¿qué protegía? Entonces dicen los antiguos, en su teoría, que protegía los códigos de toda la raza humana. Esa es la segunda teoría. ¿Qué pasa? Cuando el pueblo de Babilonia fue sustituido por el pueblo de los medios y los persas. ¿Te acuerdas aquella vez que dice Mene, Mene, Tekul, Sí. Uparsin? Cuando secaron el río y se metieron por ahí invadieron Babilonia. Correcto, que Belsasar, que dicho sea de paso, no era hijo de Nabucodonosor. No, era hijo de Nabonido, creo que era. Él era como un yerno, era como el yerno, Ok. vivía con una hija de él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se cumple, entran los medios y los persas, toman posicionamiento de Babilonia y toman posicionamiento de Persia. Y había uno en Medo, había otro en Persia y un virrey acá en Babilonia. En Medo, en los medios y los persas, surge un hombre que dice que tuvo un encuentro personal con el Creador. Habían demasiados dioses, pero entonces él dice, yo tuve un encuentro personal con el Creador. ¿Cuál es el Creador? Él dice, el Creador se me apareció y me dijo que hay ángeles y demonios. Este hombre se llamaba Zoroastro. De Ok. ahí, de ahí Sí. sale la religión de los Ujú, zoroastristas. Entonces, básicamente mira que ya hay tres teorías, ujú. pero hay una teoría que aparece en Ezequiel 28 que dice al rey de Tiro, Sí. que cuando se le está hablando al rey de Tiro y que se compara, que Cornalina, que Topacio. Entonces, tú te preguntas, ¿cuál de esas teorías es la correcta? Actualmente, hablar de ángeles y demonios no es fácil, porque es un tema que mucha gente ha teorizado demasiado. Ahora, la experiencia es la que realmente te va a dar a entender qué ha sucedido con el paso de los años. ¿Por qué yo te digo esto? Porque mucha gente dice, no existen ángeles, no existen demonios, pero hay experiencia que tú tienes que yo no puedo decirte que no. Sí, hay personas que han vivido experiencias extrasensoriales que tú no crees en eso y dices, yo no creo, pero ni qué fue eso. Porque es que no encuentro una manera de describirlo que no sea usando una de esas teorías de ángeles y demonios. Correcto. Entonces tú te pones, tú analizas y tú dices, ¿cómo le digo a Rubén que la experiencia que él tuvo es mentira? Porque fue él que la tuvo, no fui Sí, yo. Entonces, de ahí parte que mucha gente diga, el diablo se me apareció. ¿Es el diablo un ente espiritual? Sí. ¿Qué es el diablo? Es un ser como lo llaman Lucifer, a Satanás, a Satán. Tiene muchísimas también teorías. Ahora, en la práctica, bíblicamente nosotros vemos que Jesús tuvo encuentro con entidades que en griego más tarde se le puso demonios. ujú, ¿Por qué se le puso demonios? Bueno, porque los demonios, que vienen exactamente de la antigüedad, como yo te dije, hacían cosas poderosas, majestuosas, maravillas. Y entonces los antiguos le pusieron como espíritus brillantes, que es la palabra demonio en griego, tanto espíritu brillante como espíritu inteligente y como genio, aunque la palabra Gojin. genio viene de otro origen Los también. Gojin de la India, que son los genios. Ujú. Creo que también en Arabia son los Gojin. Sí, como el Aladino, Sí, que etcétera. son genios o Gojin, pero que son demonios. Exactamente. Entonces, fíjate que todos ellos traen consigo teorías también sobre los espíritus, los demonios. Entonces, demonios usan una palabra griega, pero todo lo que nosotros hemos visto de esas cuatro teorías que yo te dije así, así como sin ser a modo grosso, Ujú. esas teorías están todas en el Nuevo Testamento.
Ok. Todas están ahí. Entonces, por eso es que tú ves a un Pablo que es de Tarso, que era un filósofo, que era un tipo que tenía como 5 o 6 idiomas, que era un hombre que perseguidor de todo aquel que tenía un dogma. Entonces se encuentra, tiene un encuentro con un Yeshua de Nazaret, un Jesús de Nazaret que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces este Saulo de Tarso se convierte en Pablo, que significa pequeño, y comienza a decir, señores, no es como los sacerdotes decían. ¿Qué decían los sacerdotes? Los sacerdotes decían que no había demonios, que no había ángeles y que no había mundo venidero. Entonces Pablo, que es un tipo bien inteligente, bien sabio, a los pies de Gamaliel, el segundo hombre más sabio en Torah, viene y dice, no, recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Efesios capítulo 6, verso Sí. 10 al Ahí 12. menciona 4 tipos de Entidades. entidades. Ahí menciona principado, potestades, huestes y gobernadores. Está mencionando 4 tipos de entidades que a la vez se subdividen. Entonces Pablo dice, no, nuestra lucha no es realmente contra los humanos, a los sacerdotes de Sadoc, a esa línea de saduceos que no creen eso. Ustedes tienen que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y le menciona. Y cuando le menciona principado, le está diciendo, ustedes saben que el principado es una entidad que el significado es arjé o arquitecto Ujú. o alguien que entiende de medidas o alguien que entiende de plano. Entonces le está hablando en base a lo que él conoce y en base a lo que ellos desconocían. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, los sacerdotes principalmente, los saduceos, y una cúpula alta de los antiguos, de los judíos y hebreos, no veía demonios. ¿Por qué no veía demonios? Porque veían al Eterno, al Creador, como el único capaz, el único todopoderoso, al cual se le sujetaba todo. Y esa es la cuarta teoría. ¿Cómo así? La cuarta teoría es una teoría mística que dice que todo tiene que ser en base a Dios y que el bien y el mal trabajan juntos. Sí, aquí he tenido personas que me han presentado esa teoría. Creo que alguien estuvo conversando sobre que, o sea, los profetas y los brujos usan la misma energía proveniente de Dios. La atraen de diferentes formas, con diferentes cosas, pero la misma energía viene de Dios. Tanto el bien como el mal. Por eso te digo que ahí surge la teoría, pero esa teoría surge del siglo XIV para acá, de la Edad Media, Ok. 1300. O sea, no es tan antigua, no es tan vieja relativamente hablando, comparativamente hablando, con las de muchos años atrás o siglos atrás. Entonces, lo que pasa es que eso viene del misticismo. Eso viene de los místicos, de la cábala, Ujú. que para mí no es mala, pero bueno, yo respeto al que diga que es mala. Pero ¿qué pasa? No es real que el bien está adherido al mal y que el mal está adherido al bien, en función de que el mal sí tiene que obedecer al bien. Entiéndase que las entidades espirituales están sujetas a Dios, al Eterno, al Creador. ¿Por qué? Porque tienen que obedecer. ¿Quién es la suprema autoridad? Claro, Si claro. tú eres el rey y tú tienes el control de todo y algo se te sale de las manos, entonces tú realmente no eres el soberano, porque se te salió algo de la mano. Ahora, si tú eres el soberano, que eso es uno de los atributos del Padre, Él rige todo, Él dirige todo y nada se le puede escapar. Esa parte es lo que mucha gente no entiende en el Evangelio, porque tanto una como la otra, como la tercera, como la cuarta, cada una tiene una verdad. Cada una tiene una verdad. Cada una tiene una razón de ser. Y la última, que es la mística, yo la comparto, no en todo el sentido, pero Ujú. la comparto en esta parte que te digo, que los demonios y Satanás y cualquier entidad de maldad, de oscuridad, no puede hacer todo, exactamente todo lo que le da la gana, porque entonces se le escaparía de la mano al Todopoderoso, al Soberano. Ahora tú me dirías, ¿por qué entonces hay cosas que parecen
como que el diablo la hace y los demonios la hacen y como que Dios perdió el control. No, el Eterno ya lo sabe. De hecho, cuando él le habló a Jeremías 1:5, le dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que tú salieras de ese vientre, te señalé y te puse nombre, asignación y destino. Entonces, nada se le puede escapar al soberano. Ahora, Aunque hay cosas que pasan que uno diría, si Dios está en control de esto, Dios tiene que revisarse, ¿eh? sí, de ahí han salido, de ahí ha salido el ateísmo, de ahí ha salido este, muchísimos tipos de dogmas y creencias contrarias a la voluntad del Creador, porque se dice que si Él es soberano, si Él es tan bueno, ¿por qué permite que tantos niños mueran de hambre? ¿Por qué permite que tantas personas se enfermen? ¿Por qué tanta injusticia? Yo diría que el ser humano nunca va a comprender quién es Dios, quién es su creador, quién es el eterno, que dicho sea de paso tiene 72 nombres y ni siquiera se conoce exactamente cuál es el real. El mayor problema del ser humano es que el ser humano no logra comprender quién es él mismo. O sea, nosotros aún no tenemos una concepción clara de quiénes somos nosotros mismos. Y es por eso que a veces, o en la mayoría de los casos, queremos atribuirle a Dios cosas que son única y exclusivamente responsabilidad nuestra. Sí, Entonces, es porque no nos conocemos bien y no entendemos que somos capaces de hacer cosas ruines en gran medida, ¿eh? claro que sí. Lo que pasa es que nosotros también queremos, mira, dentro de lo que es la demonología, dentro de lo que es ángeles, demonios, que te decía ahorita, que no solo son ángeles, no solo son demonios, y tú me dijiste, ¿cómo hacer? Existen espíritus. Casi todo es espíritu en la vida. Casi todo. Si tú buscas, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta, espíritu de esto, espíritu de aquello. De hecho, hay un espíritu que se llama espíritu de error, espíritu de venganza, que son reales. Son O sea, son entidades. entidades. No es digamos que una manera de pensar o una manera de accionar. Son entidades. También, la otra parte que te quiero decir es que hay algo en hebreo que se le llama yeseara, que es la inclinación al mal. Ujú. Del yeseató, el yeseara, que es la inclinación al mal, es como si fuera un espíritu, pero a la vez es algo que tú mismo tienes en tu interior, que Santiago le llama pensamientos desligados de la voluntad del Eterno, en un sentido que nada se desliga de él, es entre comillas. Es como Que no van en el lineamiento que él ha trazado. exactamente, porque Santiago dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios, Ujú. porque él ni es tentado ni tienta a nadie, sino que es atraído y seducido desde adentro, desde su propia concupiscencia, que a eso en hebreo se le llama yepseara, que es la inclinación al mal. Y ese yepseara es más fuerte que cualquier demonio. Y eso es lo que tenemos Y nosotros. eso es lo que tenemos nosotros, por eso Lo que Pablo en un momento creo que llama la concupiscencia de la la carne. concupiscencia de la carne, que Santiago también dice concupiscencia, que es la Ujú. misma palabra griega. Entonces, fíjate que nosotros tenemos eso, pero hacemos una falsa guerra espiritual y hacemos una demonología con algo que es nuestro. Ujú. Por eso alguien decía que tú eres tu propio Satanás por un rato. Sí, claro. O sea, yo tengo esa teoría. Satanás está dentro de ti. Tú eres Satanás para ti. Cuando tú mismo te opones a ti mismo hacia tu desarrollo, crecimiento, especialmente en el ámbito Lo espiritual. que pasa es que la palabra Satanás en uno de sus significados es opuesto, Ujú. obstáculo, oposición. Entonces, cuando tú mismo te estás oponiendo a cosas que tú sabes que te convienen, tú te conviertes en un propio Satanás. Ujú. Ahora, cuando la Biblia dice que Satanás entró a, a este hombre llamado Judas, eso no significa que Satanás como entidad entró a él. Satanás no puede entrar a un cuerpo. Es que Satanás, si tomamos la teoría de que Satanás es el mismo Lucifer, es un querubín, y si es un querubín, tiene cuerpo físico, Exacto. entonces no podría entrar en el cuerpo de una No podía persona. entrar. Pero tú sabes que si se lee en un nivel pechá, que es el nivel literal, como la gente lo toma, mucha gente dice, el diablo se le metió a Judas. Sí, así. Y la gente cree que es literal. Sí. Tú verás gente que van a opinar en esto. ¿Cómo va a ser? No era el diablo.
Porque la Biblia lo dice, pero es una interpretación. Sí, claro. Una Entonces, interpretación. fíjate que dice, pero Satanás entró en Judas, pero Satanás no entró en él, como tú y yo dijimos. Hay una mujer que sale en un testimonio ahí muy, muy fuerte, que ella dice que Satanás entró dentro de ella. Y ella jura y perjura que el diablo estaba dentro de ella. Si la mayoría de la gente supiera quién es el diablo, quién es Satanás, no hablaran así de esa manera, porque Satanás no vive en este plano. El templo de Satanás está en Israel. Interesante. Satanás simplemente ordena a sus secuaces de espíritus para que ellos suministren todo lo necesario y le den las informaciones que él necesita. Por ejemplo, fíjate que el diablo no puede caminar. Él camina en la tierra, pero es informándose. No es que él está metido en los cuerpos. Ahora, ¿por qué los demonios, que son en griego brillante y que son entidades subdivididas en potestades y huestes? Porque déjame decirte que los demonios son la parte más de menor rango en el mundo espiritual. Los demonios. Son de menor. Aparte de Satanás, hay superiores a los demonios. Correcto. Por ejemplo, los gobernados, los gobernantes o gobernadores son superiores. ¿Y dónde habitan los gobernadores? Esa parte. Los gobernadores habitan en países. Ejemplo, aquí en Dominicana hay un principado, porque de los 196 a 195 países del mundo, cada uno tiene un gobernante, pero no cada uno tiene un principado. Porque hay 6 continentes. Actualmente la Antártida tiene también, porque el Antártida estuvo habitado, aunque no esté hoy día habitado. Ahora, ¿qué sucede con los 5 continentes de actual? Que cada uno tiene un principado, el cual le da la información a Satán o a Satanás de lo que están haciendo quienes, los gobernadores, las potestades y las huestes. Ok, si es en cada continente, el del continente americano está aquí. El del continente americano está allá. Y él lo que hace es que trabaja acorde con el de aquí. Por ejemplo, nosotros comprendemos todo lo que es América Latina, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el Principado de América Latina que conforma todo lo que es América, ese Principado es ayudado, por decir esa palabra así, por gobernadores y huestes. Y esas huestes están subdivididas. ¿Tú no te acuerdas cuando decían de que 21 división? Sí. 72 divisiones, Ajá. 7 potencias. Todos esos espíritus son huestes y son espíritus que tienen cuerpos y otros no tienen cuerpos. Unos, los que tienen cuerpos, son espíritus que tienen un mayor nivel. Por eso el principado, al igual que Satanás, tiene un cuerpo. Pero el demonio mayormente no tiene cuerpo. Por eso tú vas a leer en la Biblia que Jesús le decía, sal, como en el Gadareno. Y cuando él le decía, sal de ahí, le pidieron, ayúdanos a meternos a cualquier cuerpo porque no podemos nosotros salir y estar en el aire como porque somos vientos, lo que somos. Sí, son vientos. Son espíritus. Neuma. Neuma en griego, ¿verdad? Entonces, permítenos estar en un cuerpo. Por eso eran demonios y esos demonios tenían obligatoriamente que poseer un cuerpo. Por eso ellos poseen cuerpos humanos. Hay gente que tú los ves aparentemente normales y no son normales. Tienen espíritus o demonios que están dentro de ellos. Cuando viene a ver, a ti es endemoniado. Sí, porque a mí me dicen, te tiene que estar endemoniado con lo que él sale ahí. Tus actuaciones van a decir si tú tienes algún demonio. Sí. Pero normalmente una de las cosas que yo he entendido que puede, más que un ataque epiléptico, que la gente tiene un ataque epiléptico, ¿es demonio? No, es un ataque epiléptico. Exacto. Más fácil, una persona que tiene un rechazo asiduo hacia las cosas de Dios y hacia obedecer a Dios puede estar endemoniado que una persona que tenga un ataque. Claro que sí. Tú te has dado cuenta que hay gente que dice, no, yo no creo en demonios, pero hay manifestaciones que tú no puedes dudarlo. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, experiencias. Yo tuve muchas experiencias con demonios, juntamente con el apóstol Olve Gualdarramos. No sé si tú lo has mencionado. He escuchado de él.
Él practica liberación de forma directa. Él lo hace en su templo, en el templo que Dios le dio, miércoles y viernes, y es por cita, porque la mayoría, tú no te imaginas la cantidad de gente que va. Y yo he visto la manifestación de espíritu ahí, que la gente dice, no, eso es algo de su mente, algo, no, 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 eso no es algo de su mente. Hay personas que han caído con espíritus allí, que después uno le pregunta, ¿por qué usted hizo eso? ¿Qué hice yo? Dice, no, 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 yo no hice nada. Usted estaba en el piso y dentro de usted, o sea, usted estaba hablando con una voz que no es la suya. Pero yo no me di cuenta. Entonces, ¿cómo le llaman a eso? ¿Cómo le llaman a eso? Ya esa Gente, parte es complicada gente bien, desde la psicología explicarla. pero la psicología tú sabes que te va a dar una explicación científica, pero a veces la ciencia se queda corta en cuanto al espiritual. Sí, sí, claro que sí. Porque la ciencia hay cosas que no te la puede explicar y lo que la ciencia muchas veces no te puede explicar lo persigue. Ujú, ujú. Lo persigue porque no puede darte una explicación exacta. Entonces, nosotros hemos tenido experiencia con personas. Yo tuve una experiencia con una mujer en un hospital de acá, que cuando yo llegué, le pregunté cómo se siente. Me dijo, no me siento bien. Recuerdo que tenía la barriga inflada, bien alta. Y yo le pregunté, ¿y qué le pasa? ¿Por qué está aquí? Me dice, yo fui vendida en Haití. Digo, porque tú sabes que a veces uno se pone como, Ujú, ujú. en ese tiempo todavía yo no bregaba, no había tenido experiencias así. Y le digo, ¿yo cómo hacer usted? Pero cuando la señora está hablando conmigo, que yo le digo, usted tiene que hacer algo en su vida y buscar a Dios y esto, al momento yo escucho una voz de dentro que me dice, de dentro de ella, que me dice, ella no va a entrar en eso. Pero la que me estaba hablando ahora era una mujer normal. Y cuando esa voz me habló la voz de un hombre, pero de un hombre como fuerte. Y yo dije, ¿quién eres? No tengo que darte mi nombre. Escucha esto. O sea, de dentro de la mujer, no la mujer hablando. Hablando la boca por la boca de la mujer. Y yo hago así y le digo a un par de personas que andan conmigo, es un demonio que tiene. Y le pongo la mano en el vientre aquí. Y cuando le pongo la mano aquí, le digo, en el nombre de Jesús, suéltala. Y me dice, yo no la voy a soltar. Y le pregunté, que tú sabes que a los demonios no se le pregunta, pero yo hice esas dos preguntas. ¿Por qué está en ese cuerpo? ¿Y de dónde te enviaron? Me dijo, a ella la vendieron en Haití. Y yo estoy aquí porque me enviaron. Y yo le dije, pues tú te vas en el nombre de Jesús. Una persona que le puso la mano acá, que era una hermana que andaba conmigo, entre otras personas más, quitó la mano porque el vientre de la mujer comenzó a moverse como si tenía una culebra dentro. Wow. Yo te estoy hablando una cosa que hay que verlo para... No, eso hay que verlo. Eso hay que verlo para... Yo lo vi. Y cuando comenzó a moverse como una culebra, le dije, sal por su boca con un grito fuerte en el nombre de Jesús. Tiró un grito tan fuerte que de la sala de allá, de acá, vinieron y hasta los médicos entraron, que qué era lo que pasaba. Los enfermos que estaban al lado se espantaron. Y después la mujer abrió los ojos. Cuando abrió sus ojos, pregúntame qué pasó con el vientre de ella. Bajó. Normal. Normal. Un vientre normal. Y nosotros nos fuimos. Esa misma experiencia me acordó a mí cuando yo era niño que veía gente comiendo vidrio. Yo vi un haitiano que lo recuerdo con esa actitud que hasta miedo le tenía porque él comía vasos de vidrio. Wow. Y se enterraba y hacía intento de un cuchillo, de estos puñales, y hacía así. Y no se lo clavaba. Tú te preguntas, ¿qué información te podría dar la ciencia de eso? ¿Quién te podría informar de estas cosas sino alguien que ha vivido? No, eso se le llama, creo que es metafísica, la metafísica. La metafísica, pero la metafísica trabaja con cosas espirituales. Ujú. La metafísica trabaja con eso. Entonces, los demonios son reales. No hay que ser brujo, ni hechicero, ni agorero para conocer. La Biblia está ahí. Lucas capítulo 4 dice que cuando Jesús llegó, un demonio le dijo, yo sé quién eres. Eres hijo del Dios Altísimo, te conocemos. Cuando te vas arriba a Hechos, dice que 7 hijos de un tal Exeba
trataron de reprender con exorcismo un demonio, pero no había un solo, tenían más. Y ellos le dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo, suelta a este hombre. Dice que los demonios le dijeron, a Pablo nosotros sabemos quién es y a Jesús conocemos. ¿Y ustedes quiénes sois? Y dice que los avergonzaron. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la Biblia está llena, tanto en griego como en hebreo, de entidades espirituales que no podemos negar. No se pueden negar porque son reales. Cuando tú sueñas con muertos, cuando sueñas con perros, cuando sueñas con toros, cuando sueñas con animales diversos, cocodrilos, tú estás soñando con entidades espirituales. En el mundo, tanto los sumerios como el mundo de los Anunnakis, como el mundo de los babilónicos, como el mundo medo-persa, como los griegos que tenían el panteón con más de 200 especies de cosas, te darás cuenta que toda entidad tomaba la forma de un animal. Sí. Los egipcios. Tomaba la forma de un animal. Entonces, cuando tú vas a la teoría de Génesis capítulo 6, te das cuenta que dice que los hijos de Dios tuvieron sexo con las hijas de los hombres. Entonces, cuando tú sueñas con cierto tipo de mujeres, muchas veces tú eyaculas. El sueño húmedo. El sueño húmedo. Ahora, hay una explicación científica para eso. Sí. Sigmund Freud habla de eso. Porque el cerebro, la sexualidad es algo que está radicalmente en el cerebro. Sí, claro. O sea, una mujer te gusta tanto que tú solamente con verla desnudando tú puedes eyacular. No, claro que sí, evidentemente, pero fíjate que hay algo. Sigmund Freud, el de psicoanálisis, entre otros, que hablaron también de las teorías del sueño húmedo, no sé si ellos pudieron entender que hay momentos que tú no piensas en nadie, ni tú estás enamorado, ni tú. Ok, el cuerpo tiene una necesidad que es normal, es una necesidad fisiológica. Sí, porque prácticamente cada 3 días hay una producción de esperma. Sí, abundante. Y llega un momento donde ya los testículos están llenos. Sí, y automáticamente necesita expulsarlo. Así es, automáticamente los expulsa. Pero a veces te has soñado, no sé si te ha pasado, a mí me llegó a pasar años atrás, donde yo veía mujeres que yo no conocía, que yo nunca había visto, y querían tener sexo conmigo, a tal nivel que cuando yo llegaba ya al clímax, que llegaba al asunto, entonces ellas muchas veces se reían como en forma de carcajada, como en forma de burla, y se iban. Pero ya siendo cristiano, me pasó algo, que era que seguían, y una vez yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué son? ¿Qué son? El Señor me mostró que lo que eran, aparte de la necesidad que tú tenías, aprovechaban que tú tenías una necesidad, porque escucha esto, el diablo y los demonios nunca llegan por llegar, llegan cuando está la necesidad. Sí, claro. A Jesús cuando lo tentó, hambre llegó. Entonces ahí fue que llegó el tentador. Entonces, a veces yo tenía esa experiencia y yo le dije al Señor, en oración le pedí, dame la oportunidad de yo estar consciente en mi inconsciente. Y el Señor parece que dijo amén, porque en mi inconsciente yo estoy consciente como que estoy acá. Y han venido y yo les he dicho, tú no eres esa mujer de pampanante que yo veo. Porque nunca te presenta una que te raquita. ¡Uy! Te presenta, ¿Y quién con una mujer raquítica? te presenta un monumento, una planta. Pero si en la vida real tú tienes que aguantarte, el sueño tiene que buscarte. Entonces, cuando ha querido llegar a mí, a veces yo le he permitido hasta ver. Y cuando han intentado, que ya yo veo que estamos cerca, le digo, tú no eres esa mujer linda que yo veo. Tú eres un demonio. ¿Tú sabes cómo le llaman esos espíritus? Ruhot. Esos espíritus le llaman Ruhot, que a su vez se le llama espíritu de metresa o espíritu incubo y sucubo, encima y adentro. Cuando yo le digo, te vas. Lo decimos está bien. Sí.
Y lo de adentro, cuidado con eso. Como dice énfasis. A mí que me violentan los demonios. Sí, pero él no sabe lo que pasa detrás de eso. Él no sabe lo que pasa porque, oye, cuando yo le digo entonces, preséntame tu verdadero rostro regularmente. No regular, no, generalmente. Cuando se van desfigurando, tienen rostro de culebra, tienen rostro de cocodrilo, tienen rostro de perro, tienen rostro de animales, todos. Y me gritan así, de rabia. Me descubriste. Y yo despierto. Tú podrías explicarle eso a una gente que no crea y te va a decir, no, porque eso puede ser producto de tu imaginación. Yo te podría decir que eso puede ser un efecto justamente de que tú estás concentrado en ese pensamiento y automáticamente tu cerebro conjuga esta información y no te te da un apures que lo que saben que eso es verdad, te van a comer aquí. No, porque... o sea, escúchame, el experto en demonología aquí eres tú y el psicólogo aquí soy yo. O sea, yo tengo un concepto, digamos que, ¿cuál es la palabra? Cuando tú estás en las dos aguas. Oh, sí. O sea, yo soy el científico, pero también el creyente. Ok, sí, científico creyente. Entonces, en mi caso, lo de creyente, yo busco toda la forma de demostrarlo. Si no lo demuestro, entonces, ese fue tu cerebro. ¿Verdad, Rubén, que tú eres psicólogo? Wow, verdaderamente me acordé. Entonces, ¿qué pasa? Estas experiencias te dan a ti a entender que no tan solo son teorías, sino que son cosas, son vivencias, son evidencias, son prácticas que se viven a diario. Hay gente que no cree eso, pero han llegado allá donde el apóstol, sobre todo, cuando yo estaba con él de forma directa, yo llegué a ver personas que no eran ellos. Venían poseídos por algo que tú podías decirle demonio o le podías decir, por ejemplo, dentro del mundo de los espíritus Chedín, porque hay Chedín, hay espíritus que le llaman metrafelín, hay ilulín, hay espíritus que son rafahat, ruhab. Hay una clase, hay espíritus con cuerpos, sin cuerpos. Hay espíritus que son de agua, de fuego, de viento. O sea, es una cantidad de cosas que a esos espíritus le llaman duende también, etcétera, etcétera. Hay una teoría de un pastor que yo la comparto. Él dice, cuando Satanás fue lanzado del cielo a la tierra, dice la Biblia que la tercera parte de las estrellas la arrastró. Hay que ver de qué cielo. Y dice que también hubo un grupo de ángeles que estaban con él. Entonces él dice, las estrellas y los ángeles no son los mismos. Los ángeles son ángeles que estaban ahí, eran parte del ejército del cielo, pero las estrellas son seres de otros planetas que él llegó a engañar, no como aquí, que engañó al líder del planeta, sino en esos planetas llegó a engañar a seres que vivían ahí. Y como en esos planetas el pecado no era lo que predominaba, como aquí, que engañó al líder, y el pecado predominaba completamente, entonces esos seres fueron desterrados de esos planetas con Satanás. Y como este planeta ya era un reo del pecado, entonces todos vinieron a parar aquí. Y algunos de esos seres, aparte de los ángeles, que luego se convierten en los demonios, como se le conoce, viven con nosotros. Los llamados extraterrestres. Lo que pasa es que hay ángeles y, como yo te decía, hay demonios. O sea, los ángeles y los demonios, los ángeles caídos no son los demonios. No, porque los ángeles caídos mayormente tienen cuerpos. Los demonios, como yo te decía, no tienen cuerpos. Por lo general son espíritus, son vientos solamente. Hasatán es un ángel caído, por eso él tiene un cuerpo. Ahora, un demonio, que es una hueste, solamente se encarga de cubrir y de buscar cuerpos. Por ejemplo, cuando Yeshua dijo, Jesús de Nazaret dijo, cuando el espíritu inmundo sale ¿de dónde? Del cuerpo, sí. Exacto, quiere decir que es un espíritu, es un viento, no es otro cuerpo que entró. Entonces, fíjate también que te puse el cosa de los gadarenos, de los 6,000 demonios que tenía. Y te dije de cómo ellos aquí en Lucas 4 dicen, sabemos quién eres. Te puse el ejemplo allá arriba también de los muchachos que reprendieron o que trataron de exorcizar
¿verdad? En esa ocasión. Y te puse entonces aquí los Ben Elohim, que vienen siendo los caídos. Vienen siendo los caídos de Génesis 6, los cuales de una forma u otra se le llama también dentro de lo que es la demonología o la angelología, se le llaman ángeles, pero con otra connotación, ángeles de la oscuridad. Porque no todos son ángeles. La gente cree que solamente existen ángeles, pero no existen solamente ángeles, porque la palabra ángel es mensajero. Sí, claro, ángel mensajero. Sin embargo, aparecen querubines, serafines, arcángeles, Ujú. aparecen seres de fuego, seres de agua. Entonces, todas esas entidades son, ¿verdad? En el mundo espiritual, es un gran conglomerado de cosas. El sol tiene vigilantes, las estrellas tienen vigilantes y las mismas estrellas, como la teoría que dice el pastor, es posible que sea así. Porque hay ángeles que representan estrellas, pero no necesariamente una estrella es un ángel. Y eso está a la luz de la Biblia también. Sí, yo había escuchado que él decía, cada estrella, nosotros vemos una estrella, pero si lo vemos desde la lógica real, una estrella es un sistema solar. Parte del sistema solar. Porque una estrella, ejemplo, el sol nuestro, desde aquí es un sol, Exacto. desde allá es una estrella, pero alrededor de esa estrella es un sistema solar, Sí. donde hay vida en algún lugar Sí, la del Vía Láctea. sistema. Entonces, en otros sistemas solares hay otros seres que por ser nosotros un planeta prisión, donde abunda el pecado y allá no tenemos contacto con ellos. Así es. Por eso que dice Eclesiastés 3, que todo lo que está debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora. Quiere decir que por encima del sol no hay hora ni tiempo. No, el tiempo es muy diferente. Exacto, Muy porque no diferente. existe. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros nos medimos así. Por eso, cuando yo te decía ahorita que esas entidades que son demonios se manifiestan sin cuerpo, por eso hay espíritus que vienen siempre en forma de sombra. Hay gente que ha tenido experiencia, wow, una sombra fue que vi. Hay otros que dicen, wow, lo que vi fue un humo. A mí me ha pasado una experiencia Cuéntanos, psicólogo. que me dejó. O sea, no la viví yo. Okay. No la viví yo. Yo recuerdo que esta es una de las cosas que yo no me siento orgulloso de haber hecho, pero la hice. Sabes que yo nací en la iglesia, crecí en la iglesia y como a los 16 años conocí a una enviada, no sé si fue el Señor o de Satanás. Yo lo que sé es que yo le di para abajo. Le di para abajo. Ella me llevaba como 2 años. Y después de darle para abajo, pues, tú sabes, muchos en la iglesia me dicen, oye, o te casas o la sueltas en banda, porque no podemos tener eso. Vemos el caso. Un muchacho de 16, 17 años, 18 años. Adolescente todavía. Vivía en casa de mi madre con la muchacha y una noche mi madre me dice que ella estaba sentada en la sala y de repente ella vio a un hombre moreno, grande, que entraba por mi habitación. Wow. ¿Por qué moreno siempre? Porque era como un hombre, pero la verdad como una sombra. Así es. Porque ese moreno, pero no era que veía a una persona de que bien, como me está viendo a mí. Exacto. Estaba viendo una persona, pero más figura como una sombra. Como una sombra. Y mi madre estaba despierta. Por cierto, mi madre no pertenece a una iglesia donde es común la demonología, sino que es muy difícil. Sí. Y aún así ella me dice, anoche yo vi que pasó y yo sé que yo estaba en esa época más de karaoke. Sienta 15 veces. Mira, yo te puedo decir que el mundo espiritual es real. Escúchame. Por cierto, ¿quieren saber cómo acabó esa historia? No se lo voy a contar ahora, se lo voy a contar después, pero no, esa no es mi esposa actualmente. Dije, esta historia continuará. El mundo espiritual, nosotros sabemos que está el mundo superior, el mundo que está en término medio y el mundo bajo, que es la parte donde habitan las almas que se le llama almas bajas. Un alma baja se conoce
dentro de la demonología, incluso dentro de la mística, que también trabaja con esa parte, a una persona que vive, que está metida, muy metida en los vicios, muy metida en el pecado a profundidad. Tú sabes que todos somos pecadores, pero hay gente que lo practican, Sí, sí. pero por mucho. Hay una gran diferencia entre unos y otros. Lo he Exactamente. vivido eso. Así es. Entonces, los hechiceros, los que practican directamente vudú y magia negra, son los que están más bajos, juntamente con los que practican la parte que no me gustaría decirla aquí así tan fuerte, pero la voy a decir. Se considera también los que practican el sodo. Ok. Ajá. Entonces, A lo que le gusta es que le den mientras hacen el delicioso. los sodomitas. Los sodomitas hechiceros. Ok. Y los satanistas son la parte, incluyendo todo lo que es esotérico, son la parte más bajas. La parte más baja. Porque esa gente son los que promueven más. Los espíritus los utilizan para promover la mayor cantidad de pecados en la tierra. Entonces, cuando uno de esos sale de esa oscuridad y esos demonios lo sueltan, entonces entra la luz. Ese tipo de personas se llena más de luz que cualquier persona normal. Interesante. Porque vivió en la oscuridad más profunda. Por eso, cuando sube a la luz, se le entrega una mayor cantidad de luz para que brille más que como era de oscuro. Escúchame, hay creo que fue una visión de una de la profetisa de la iglesia adventista, era una de White. Oh, sí. Donde en una de sus visiones, ella dice que ella veía ya todos en el cielo y todo, y ella veía que los satanistas convertidos eran los que estaban más cerca del Padre. Wow. Que ese tipo de personas eran los que habían llegado más cerca, porque habían tenido la experiencia más oscura y más profunda, y habían salido de ella, tenían una comprensión mucho mayor que el resto. Mira, yo no conocía, no la conocía, pero sí sabía de esta que te estoy hablando. Entonces, la parte media, que es la parte que diríamos de la mitad, esa parte somos nosotros los que estamos como más iluminados, que no vivimos una vida así. Por ejemplo, yo no la viví, tú tampoco, porque imagínate, tú lo que agarraste fue una muchacha de 16 años. Yo duré como 8 meses de carreado de la vida entera. Exactamente, o sea que tú has sido un muchacho. Realmente el pecado y yo no hemos sido muy amigos. Gracias nunca, a Dios, dale nunca. gracias a Dios. Yo cada vez me alejo más de lo que tiene que ver con el pecado, o sea, no me llama la atención. Gracias al Señor por eso. Gracias a Dios. Entonces, nosotros ya tenemos una iluminación más centralizada. Los demonios nos atacan. Mucha gente me ha preguntado, ¿por qué tú crees que un demonio que tiene que obedecer al Padre te ataca a ti? Yo digo, lo que pasa es que los demonios no son enemigos de Dios, sino míos. ¿Tú entiendes? De Dios ellos no son enemigos, porque Dios no tiene enemigos, Dios no tiene contrario. Ahora, tuyo y mío sí son enemigos, porque de una forma u otra, aunque ellos trabajen por la orden divina, hay cosas que la orden divina no les manda a hacer y hay momentos que ellos desobedecen. Aunque la desobediencia muchas veces se convierte en una obediencia delante del Eterno, porque hay cosas que tú las desobedeces y al final era para cumplir un propósito del Creador. Sí, sí. Depende del punto de vista con que se vea, porque hay gente que va a decir varón y eso. Como también la misma tentación, si tú caes en ella es un fracaso, pero si tú la vences te fortalece. Sí, porque te enseña. Exacto. Y cada vez que tú aprendes, tú avanzas. Si ya tú venciste una tentación, es difícil que tú caigas en ella después. Es difícil, porque tú aprendiste. Ahora, cuando tú no aprendes, tú fracasas. Ahora, si tú aprendiste, entonces eso que se ve desobediencia es una obediencia al aprendizaje que recibiste. Entonces, ¿qué pasa? Esos espíritus que a mí me hacen la guerra y que me atacan son reales. Ahora, tienen un permiso del Padre para llevarme a hacer algo que yo muchas veces no quiero hacer. Se llaman Shedim. Y un espíritu de parte de Dios instó a David a censar el templo. No, espérate. Y un espíritu de parte de Satanás instó a David. O sea, ahí la teoría es que Dios usó un espíritu de Satanás para censar y citar a David sí, a desobedecer
porque Dios requería que él hiciera eso. Sí, hay cosas que son paradojas, son paradójicas. Tú sabes, que uno dice, pero ¿cómo es posible? Sí, es que Dios mismo permitió que el corazón del faraón se engrosara para él hacer y demostrar sus maravillas. Al igual que después el corazón del faraón se engrosó a un nivel tan alto que el mismo Dios dijo, pues ya te entrego para que las aguas te ahoguen y para que mueras con ellos. Por eso hay gente que la suma de pecado y la suma de abnegación a las cosas espirituales, a las de Dios, al bien, porque el mal no es necesariamente Satanás, el mal es algo, No, es una el práctica. mal no es Satanás. Exactamente. Satanás es poseído por el mal. Poseído por el mal es una acción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona vive de espalda a su creador y no quiere hacer su voluntad, aunque alguien dijo aquí mismo dijo, que el hombre no hace lo que quiere, sino que Dios le manda a hacer todo lo que él hace. Y yo no estoy de acuerdo. Ay, aquí nadie es títere de nadie. Y Nada. Dios no es un titiritero. Exactamente, Dios no es así. O sea, sería estúpido de parte de Dios ser un titiritero. No sería un Dios omnisapiente, un Dios sabio, un Dios poderoso, si lo que necesita son títeres para Exacto, manejarlo. para el O manejarlo. sea, eso Si no te permite tener voluntad no, eso no tiene de sentido. decisión y de escogencia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí esa parte que yo te decía, ahí ya entra lo que se llama algo que el Eterno permite. ¿Qué es lo que el Eterno permite? Que entrega esa vida a merced de ¿qué? De la oscuridad, que en este caso la oscuridad es tanto la de él como la oscuridad que tiene que ver con Hasatán o el diablo o los espíritus. Y ellos, al igual que el faraón, se ahogan en su propio mal, en sus propios errores, que es lo que ha pasado con muchas personas. Eso también hay que entenderlo. Estoy concluyendo ya y te voy a decir que hay también algo que me ha llamado la atención. Los demonios son reales. El Yetzer-Hara es real. Los ángeles son reales también, pero existe algo. Hay personas que tienen una falsa guerra espiritual. Sí. La misma autora que te decía ahorita, Elena Harmon de White. La cito porque realmente muchas de sus cosas, de sus escritos, Digo, son si tú eres increíbles. adventista. No, Ok. era. Soy. ¿Qué te puedo decir? Yo aprendí en adventismo algo. Todo aquel que espera la segunda venida de Jesús es adventista. Adventista del séptimo día. Bien. El punto está en que Elena White dice que muchos son los hermanos que llevan unos estilos de vida que al final de cuentas los lleva a una, digamos que una austeridad, una dificultad, una complejidad que luego ellos dicen que Satanás los está persiguiendo. Oh, sí. Pero son ellos mismos los que se han creado esa situación. No hay ninguna persecución del enemigo hacia ellos. Esa es la falsa guerra espiritual. Ella lo dijo también, Sí, interesante. Porque hay gente que ellos mismos en su corazón, wow, tumba esto y que esto yo no lo puse aquí en mi no aquí no se edita, dale para allá, okay. Tranquilo. Oye, ¿qué pasa? Mucha gente tiene una falsa guerra espiritual porque ellos ven al diablo en todo. Ellos ven los demonios en todo. Ellos ven los espíritus en todo. Y ellos ven ángeles también en todo, porque es la otra parte. Hay gente que en las iglesias veo ángeles. Hay un ángel aquí, lo veo, lo estoy viendo. Pero tú te preguntas, ¿dónde están? Porque en realidad son producto de algo. Generando emocionalismo. Sí, son emocionalismo y algo imaginario. Que los ángeles no pueden, claro que están, que pueden, pero. No, de que están. De que están. Pero hay mucha gente que se los imagina y así mismo lo habla, igual que los demonios. Hay gente que ven demonios, como ya tenemos el refrán, hasta en la sopa. Sí. Y los demonios le tumbaron, un demonio me tumbó, un demonio tomó el guía, un demonio fue que agarró y me dio una pecosa. Hay gente que se han estado durmiendo y dicen, un demonio me dio una galleta. Mira, no fui yo. O sea, una falsa guerra. Mami, no fui yo, no fue mi culpa. Fue el diablo. Que un demonio se me metió y por eso yo agarré a esa mujer. Pero no fui yo, fue el demonio. Mira, entonces ahí se justifican detrás de eso. Eso se llama falsa guerra espiritual. Por eso hay gente que vive en una vida mentalmente ocupada con una guerra que no existe, que existe solamente en la mente.
Porque la mente también hace su propia guerra. La mente también provoca sus propios demonios. Sí, sí, claro que La sí. mente también provoca sus propios espíritus. Y hay gente que viven todo el día diciéndote o diciéndole a los que trabajan en esa área, ore por mí, que hay un demonio que no me deja dormir, que no me deja tranquila. Mucha de esa gente, yo le he dicho, usted fue al médico, usted se dio un chequeo general, chequese la glucosa en la sangre, dese un chequeo a ver de cómo están los triglicéridos suyos, dese un chequeo a ver de cómo está el colesterol, sobre todo el LDL. Chequese a ver cómo usted tiene su presión arterial, si la sistólica está bien, la Lo que diastólica. pasa es que si hacen eso, van a descubrir que es un problema de salud. Ay, pero que es un problema de salud, es culpa de ellos. Son ellos responsables, no el Entonces, demonio. y por eso viven todo el tiempo en problemas. Sí. Porque fíjate, decía un pensador y rabino que todo lo que tú piensas de manera negativa, tú lo atraes a ti. Sí, claro que sí. Tú lo atraes a ti. Igual como traemos Bresler la se misma llamaba. fe, o sea, el mismo poder que te obra positivamente en la fe, igualito. Te obra negativamente. Jesús dijo, antes, o sea, cuando tú lo pidas, ya cree que ya sucedió. Y lo recibiste. Pero fue así mismo con lo negativo, cuando tú te concentras en eso y crees, así lo recibes. Así lo recibe. Hay gente que dicen, Y no es un demonio que está detrás de ti. no en son eso. demonios. Hay gente que dicen, no, que hay un espíritu que me está quitando la finanza, pero vamos a ver cómo tú estás haciendo, qué es lo que tú estás haciendo con la finanza cuando te cae. Ah, un demonio me la está llevando, pero cuando viene a ver en una tienda, ¿y qué diablo es ese? Ahora, hay una parte importante que yo entiendo. No, porque yo te hablé de suponiendo- aquello de lo primero, pero te estoy hablando de esto Suponiendo también. que yo crea más en los demonios. Y es que un demonio no puede ocupar a una persona, no puede meterse en una persona que esté en la luz. No. Una persona que tenga su vida ocupada en la luz. Para un demonio venir y ocupar el cuerpo de una persona, esa persona tiene que irse encaminándose en la oscuridad voluntariamente hasta llegar a un punto, poniéndolo metafóricamente, Ujú. que hay una puerta y el demonio no puede pasar esa puerta para este lado. Tú tienes que cruzar para aquel lado de la puerta para que el demonio pueda hacer uso de ti. Después que usted cruzó, bueno, ya en tu vida cotidiana, el demonio está ahí. Ya está ahí. Eso es lo que se llama las dos puertas. ¿Tú sabes qué son las dos puertas? Que nadie puede abrir tu puerta más que Dios y tú. Y Dios nunca te va a abrir la puerta del demonio. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? El Padre es el único que tiene llave, porque Jesús dijo, yo soy el que tengo la llave en Apocalipsis. Y cuando yo abro, nadie cierra. Y el segundo que tiene llave para abrir mis propias puertas soy yo, o para cerrarlas también. Incluso Jesús tiene la llave y aún así, Él te lo dice, yo estoy a la puerta y llamo. También, O exacto. sea, tú tienes que abrirme porque Él no forza. Él no forza. Entonces, mucha gente Y los demonios tampoco forzan. Que eso la gente no quiere, la gente cree que los demonios te No, forzan. no forzan. No, porque el demonio a la mala, el demonio no, No, entra a la mala, usted no. tiene que darle permiso al demonio para que entre. Exactamente. Con su actitud y su alejamiento de Dios yéndose de la oscuridad. Eso es correcto. Entonces, por eso es que queremos concienciar al pueblo evangélico, sobre todo, que vive a veces haciendo una guerra contra un ente que a veces está solo aquí. A veces está solo aquí. Pero que en realidad sí existe, pero muchas veces no está cerca porque tú estás en la luz. Tú estás repleto de luz. Y la Biblia dice que el que está en luz disipa la oscuridad. Todo el que está en luz disipa la oscuridad. Entonces, cuando tú estás en luz, esos espíritus no van a entrar. A mí me han preguntado, ¿una persona cristiana puede ser poseída? Es una pregunta muy común. Le he dicho, no. El que está en la luz, directamente, como tú dijiste, no es poseído. Ahora, si salió de la luz y abrió puertas, sí se puede meter, aunque esté En la iglesia. en la iglesia. Que pasa muy común que hay gente en la iglesia. Ay, Señor, cuánta gente en la iglesia. Adoradores del diablo en el nombre de Jesús. Que predican un mensaje del diablo en el nombre de Jesús. Gente que te van a la iglesia. Y con esto yo quiero cerrar esto. Para que después no haya tiempo para que me acabe más de después de ahí. Gente que va a la iglesia, carajo. Ora,
canta, habla en lengua, danza, brinca, te da mensaje profético, llega a su casa, le habla mal a los hijos, maltrata a la esposa, calumnia a los vecinos. Mi hermano, usted está endemoniado. Usted está endemoniado. Por eso es que después llega un momento de liberación y usted está, de repente cae zapateado. Endemoniado cae. Totalmente. Porque usted no es cristiano porque cante, ore, dance, hable en lengua. Así es. Porque hasta los brujos hablan en lengua. Sí, yo tuve una experiencia con un Usted brujo es así. cristiano por su estilo de vida en el que usted representa a Jesús cuando vive. Y con la persona que uno tiene que representar a Jesús, no con el pastor de la iglesia o con las hermanitas bonitas de la iglesia, en su casa, con la gente que usted convive a día. Por eso yo siempre digo, cuando la gente, ¿tú eres cristiano? Pregúntale a mi esposa. Ella es la que sabe. Ella sabe muy bien porque ella es la que duerme contigo, ella es la que está a O sea, tu lado. la persona más cerca de ti, como tú lo tratas, es que tú demuestras si tú eres un verdadero, si tú caminas en luz. Tú sabes que tú dijiste algo al respecto. Tú dijiste que los brujos, hechiceros hablan en lenguas. Y yo vi un brujo hablar en lenguas. Estaba endemoniado y cuando yo hablé, el demonio me habló y me dijo, yo estoy aquí porque le pedí permiso a Dios. Y yo le dije, pero tú te vas en este instante. Y me dijo, pues me voy. Y cuando dijo me voy, se fue hablando en lenguas. O sea, que nadie se confunda con eso. Que hay hechiceros y brujos que hablan lengua y los demonios también. Así No que- porque hable lengua, dice que Así se remeneno. Hay hermanitos en la iglesia Hay endemoniados conductas. hablando en lengua. Hay conductas, hay actitudes. Ah. Porque Jesús no habló mucho. Es más, Jesús nunca habló en lengua. Nunca en Pero mi vida Jesús que lo que habló fue de conducta, actitudes que son frutos. Exacto, frutos del Espíritu. Esos son los que dan realmente el resultado final. Y finalmente, permíteme decirte esto. Yo tuve una experiencia en la iglesia donde me congrego, que esta me marcó en el sentido de entender aún más que el tema de la demonología es real y que los demonios existen y que aunque haya una cúpula dentro de la misma iglesia evangélica y un grupo de gente que actualmente dice que no existe, que eso no es verdad, que se escribió el Nuevo Testamento en griego, pero que se alteraron los rollos del papiro, los papirólogos que ¿Qué hablan de puede eso, ser posible? que esto y que lo otro. Bueno, Pero no es el tema. Pero tú sabes que es verdad. Y de repente yo me sentaba al lado de una joven, me llegué a sentar 3 veces. Y yo estaba de rodillas y recuerdo que una voz de un adulto, pero de un señor fuerte. Yo no sé por qué a los espíritus les gustan como tomar esas voces así como, Es que los hombres hablamos duro. bueno, es que hablamos así, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tomó la voz, dijo, ella es mía, me dijo. Y yo le dije, el pastor está predicando un domingo. Y yo le digo, le susurro de cerca, tú no vas a boicotear este servicio, tranquilo, quédate tranquilo ahí. Porque una de las formas de los espíritus es hacer como escándalo. Ningún demonio sale de que, ok, me voy. No, siempre sale con escándalo. En la Biblia está ahí en la Biblia. Y cuando yo le dije, tú te vas tranquilo, me dijo, yo no me voy porque ella me pertenece. Y yo le dije, la sangre de Cristo fue dada por ella en el Calvario. Dijo, no, yo no me voy. Cuando oramos, la tipa cayó al piso. La muchacha cayó al piso. Pero el pastor que está orando por ella, el demonio le dice, yo no me voy porque ella tocó. Y entonces el pastor le dice, ¿que tocó? ¿Cómo así? Que no me voy, que ella tocó. Cuando el pastor se puso a investigar qué fue lo que tocó, ¿tú sabes qué fue lo que pasó? Que en su casa, ella salía de una línea, esa línea de gente que tocaban tambores, que tocaban prillé, atabales, esa fiesta de palo. Y ella sale de esa familia. Y este que está aquí, con toda humildad te puedo decir, que es exactamente lo que es eso. Porque aunque yo no salí de una familia de atabales, pero visité toda esa fiesta y vi a esos demonios. Y todos esos brujos y hechiceros yo los conocí. Entonces cuando el demonio dijo, ella tocó. Y al tocar, estaba pactando con él que él podía hacer lo que le diera la gana con ella. Porque en el toque le abrió una puerta. Exacto. Hay gente que le han dado
toques y ellos tienen que ser liberados porque todavía tienen puertas abiertas. Hay otros que le dieron a comer comida, valga la redundancia, en lugares de altares y en lugares de prillé, y en lugares de fiesta y en lugares de maní y en lugares de consagración a los espíritus, que hoy día tienen resguardos en el cuerpo que se le mueve. Los resguardos se mueven en el cuerpo porque son entidades como si fueran demonios vivos dentro del cuerpo. Yo he tenido experiencia con gente con resguardo que se le mueve. Esa vaina da miedo. Sí, se le mueve. Una gente con una vaina que se le mueva. Se le mueve, se le mueve. Se le mueve, mira, literal, así tú lo ves. Incluso cuando se van a morir, como conocí yo uno, no podía morir. Porque aunque el cuerpo estaba ahí secándose, había resguardo dentro de esa persona. Eso mucha gente no lo cree. Otra cosa, hay gente que se le han dado en sueño a beber los espíritus. Hay otros que se lo han dado a comer en sueño también. Por eso hay que tener cuidado. La gente que va a fiestas de palo, a esas cosas, mucho cuidado. Que esos atabales vienen del África y de Haití. Aunque África no es de todo el malo, porque la mayor energía que se concentra en el mundo está en África. De manera que no todo es malo. Pero hay muchas cosas que llegaron a nuestro país e hicieron mucho daño. Los demonios son reales, igual que los ángeles del Señor también. Señores, yo quiero que ustedes me cuenten algo. ¿Usted alguna vez ha tenido una experiencia con un demonio? Me gustaría saber, ¿ha visto usted alguna vez un ángel, un demonio o alguna otra entidad? ¿Ha tenido usted un momento de liberación o ha hecho algún rito de liberación? ¿Qué cree usted? Todo eso son asuntos mentales que nos inventamos para contar, meter miedo a los niños y gente con problemas mentales. ¿O realmente hay un mundo espiritual más allá del que podemos ver? Me gustaría que ustedes nos dejen en los comentarios. Ramón, gracias. Teníamos tiempo que queríamos hacer esta conversación y se nos dio. Sí. Muy, muy, muy buena. Realmente yo soy un poco escéptico, pero Yo sé que sí. tengo mis experiencias La mayoría de los que psicólogos no son las así. puedo negar. Y las que no puedo negar, solamente digo, el Señor sabrá. Señor sabe, dices tú. Sí, gracias Muchas por gracias. haber estado Espérate, ahí. que la gente tiene que contactarme. Tú sabes, yo tengo un canal. Ey, dale. Búsquenme como Ramón Cabral Oficial. Ese es mi canal en YouTube. Ahí nosotros tenemos enseñanza de diversas formas. Nada más no hablamos de demonios y ángeles, hablamos de otras cosas también. No, este es un maestro, de en verdad. base a la Biblia. Así que Ramón Cabral, y cuando te suscribas, si puedes escríbeme por favor que me viste aquí en Esto Sin es relajo. Bendiciones. Bye.